Shalom a todos. La clase del día de hoy realmente les confieso fue parte o es parte de varias epifanías que tuve en este mes de Adar, un mes un tanto complicado por todo lo que se estaba moviendo a nivel del cosmos y de verdad fuerte. Estaba Noga retrogradando, que todavía está. Recién salió Mercurio de retrogradar. Habían demasiados movimientos en el cosmos que retrasaban todos los procesos y hacían repensar y la mente en bucle y reevaluar absolutamente todo, ¿no? Así que, bueno, tuve varias epifanías y quise convertir una de ellas en un shur para ustedes porque puede que estoy segura que les va a ayudar a clarificar algunos vínculos que han tenido durante su vida, ya sea con sus padres, con sus hermanos, con alguna pareja, con su esposo, con alguna relación, y podría ser actualmente o podría llegar a pasar. Entonces, si bien en el canal hemos estudiado y abordado bastante el tema del narcisismo, hablamos del tema del borderline, esa mucha energía femenina, quiero abordar el tema de las relaciones evasivas. Esas personas que se relacionan de forma evitativa y evasiva, que en psicología lo llaman apego evitativo. Pero no se confundan con la palabra apego, ¿no? Es la forma de relacionarse. Habrían varios. Estaría el apego evitativo, el apego ansioso, que es el impulsivo, y el apego desorganizado. Pero lo correcto sería tener un apego seguro. Y para poder tener un apego seguro, nosotros necesitamos tener nuestro árbol de vida personal en equilibrio. Este apego evitativo, las personas que se relacionan de forma evitativa, pues este apego es un tipo de vínculo afectivo que se caracteriza porque la persona cree que tiene autosuficiencia emocional. La persona tiene dificultad para confiar en los demás. Tiene temor a la vulnerabilidad. Y bueno, en términos cabalísticos, este patrón de apego se explica a través de los conceptos de Sefirot, el Simson, las Klipot y el Tikkun. Vamos a ver cómo vamos a relacionar todo esto, porque aunque para muchos se les facilita comprender las cuestiones en términos psicológicos, nosotros lo que estudiamos es Cábala, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer para que se entienda, lo aprendamos a manejar en nuestra vida y además lo aprendamos a manejar en nuestro lenguaje también. Primero tenemos que hablar de la estructura del alma con relación a estas personas con este tipo de apego evitativo o evasivo, que ya su nombre en sí nos va diciendo por dónde es que va la cosa. La Cábala enseña que el alma humana se estructura en diferentes niveles reflejados en el árbol de la vida. Las Sefirot, que son los atributos divinos, representan distintos aspectos de la psique y la espiritualidad. Entonces, las relaciones evitativas pueden entenderse como desequilibrios en la interacción entre Gesed, que representa el amor, la misericordia, y Geburah, que representa la disciplina y la restricción. Este tema decidí hablarlo ahora además porque estamos que comenzamos a trabajar el Omer, y si lo tenemos como anticipado, lo que se nos vaya a presentar en todas las Sefirot internas de Gesed, todas las Sefirot internas de Geburah, pues nos va a poder ayudar a trabajarlo. Les cuento una infidencia, por ejemplo, anualmente me descubro que me falta equilibrar Netzach de Gesed, la sefirá interna de Gesed, que es Netzach de Gesed. Se me presentan cosas ese día, yo lo anoto en mis notas del celular, entonces simplemente pongo Omer o pongo una palabra clave, corrección, corregir, reparar, y me sale, porque anualmente cada día, yo siempre les digo que hagan su diario, ¿no? O yo lo hago en las notas, pero bueno, tal día me costó más, este día del Omer me costó, siento que no lo pasé, siento que no lo rectifiqué. Y así al año siguiente nos queda más fácil y no estamos cometiendo los mismos errores y dándonos cuenta quizás cuándo. Entonces, Gesed representa la apertura, el amor incondicional, la conexión con los demás, ¿verdad? Ese amor, esa misericordia. Una persona equilibrada en Gesed confía en el amor, no teme la cercanía.
también sabe, y esto lo admiramos en el hombre, sabemos cuándo hay que persistir en el amor, cuándo hay que desistir, cuándo hay que poner esa restricción, cuándo dar en exceso está de más, cuándo recibimos por amor, cuándo damos por amor, cuándo permitirle al otro que dé es amor, en fin, todo eso está en ese. Geburah representa esa restricción, el nivel de deseo, la disciplina, los límites. Y en su extremo puede manifestarse como frialdad emocional y rechazo a la intimidad. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de forma de relacionarse, evitativa, evasiva, su Geburah, su restricción, su Sefirá Geburah predomina sobre su Gesed. Y esto significa que impone barreras emocionales para evitar sentirse vulnerable. Entonces limita la posibilidad de conectar genuinamente con los demás. Cuando la persona, supongamos, comienza una relación de pareja y siente que hay una conexión grande, que sexualmente se entienden bien, que emocionalmente se entienden bien, espiritualmente compaginan, se complementan, económicamente están de una forma similar. En fin, cuando ven que hay una posibilidad enorme, que con esa persona pues se pueden llegar a enamorar, pueden llegar a amarla, en vez de acercarse a esa persona, comienzan a postergar los encuentros sexuales, comienzan a postergar los abrazos, ya no hay tantos besos, ya no hay tantos encuentros, porque comienzan a rechazar la intimidad para que no haya tanta conexión y ellos no sentirse vulnerables, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Imaginemos una vela, y lo voy a explicar con un ejemplo cabalístico. Imaginemos una vela, símbolo de la energía divina. La llama representa el Gesed, la expansión del amor, mientras que la cera representa Geburah, la estructura que da forma, que mantiene el control. Si la cera es excesiva, la llama se apaga. Si hay mucha llama sin control, la cera se consume rápidamente. Entonces, en ese tipo de apego evitativo y evasivo hay demasiada cera, hay demasiada autoprotección. Esa persona se protege para no sentirse insegura, para que no la rechacen, para no entregarse tanto, porque es que esta persona luego me va a despreciar, me va a rechazar y yo voy a quedar vulnerable y esto me va a hacer sufrir. Eso impide que la llama del amor brille plenamente. Hay otra contraparte en este ejemplo y es cuando como hay una llama sin control, entonces la cera se consume rápidamente, que estas son las personas que tienen un tipo de apego ansioso o impulsivo, pero ese es otro tema. Estamos en el apego evitativo. Esto también lo podemos relacionar con el Tzimtzum, la contracción del universo del Ein Sof y el miedo a la vulnerabilidad. El concepto del Tzimtzum, que es la contracción inicial de la luz infinita del Eterno, del Creador, para dar espacio a la creación, nos ayuda a entender cómo el apego evitativo surge desde una necesidad de proteger el espacio propio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, las relaciones de pareja o las relaciones, yo no diría solamente de pareja, los psicólogos hablan de las relaciones de pareja, pero yo diría que cualquier tipo de relación se sana cuando la persona, el adulto, primero que todo es adulto, se comporta como adulto, no como un niño que carece y que pide y quiere y dame, no, sino que cuando esa persona sabe que puede dar, entonces ha llegado a la madurez, ¿verdad? Cualquier persona debe sanar sus heridas de infancia para poder tener relaciones seguras, apegos seguros, un amor seguro, una relación estable de pareja consolidada. En la infancia, una persona con apego evitativo ha experimentado relaciones en las que la cercanía emocional se sintió invasiva o era poco confiable. También puede venir ese retraimiento que genera un vacío interno. La persona intenta llenar de forma autosuficiente, pero de una forma extrema,
con una sensación de control. Tengo que tener control sobre mis emociones, no me puedo desbordar en amor, no me puedo desbordar en dar, porque es que la gente no da, porque es que la gente luego yo no voy a recibir lo mismo, porque es que no puedo dar esto, o ni siquiera no puedo recibir. Recuerden que Cábala es Lekabel, es recibir, y tenemos que aprender a recibir, porque si no sabemos recibir tampoco sabemos dar. Y esto es fundamental tanto para mujeres como hombres, pero sobre todo el hombre, que es dador, ¿verdad? El hombre tiene que aprender a recibir para poder ser un perfecto dador, como Dios, como la ley del otorgamiento. Pues eso es la imagen y semejanza del Creador. Eso es ser creados a imagen y semejanza de Él, que podamos llegar al otorgamiento, a ese deseo de otorgar como el Creador. Cuando nosotros sentimos un profundo deseo de otorgar como el Creador, ya somos imagen y semejanza de Él. Lo contrario no, somos simples bosquejos, esbozos de seres humanos. Aún no somos seres humanos. El ser humano ni siquiera tiene la necesidad de ser amado. La única necesidad del ser humano es amar, ni siquiera ser amado, ojo, amar. Que esto no se confunda con que voy a amar y no necesito que me ame. Eso es otro tema. Esto es una metáfora, ¿no? Entonces, también pudo pasar que fue criado en una familia fría, distante, en la que tal vez una madre narcisista, controladora, tal vez muy probablemente un padre ausente, donde la madre tuvo que tener mayor energía masculina para poder proveer, para poder alimentar a su familia, para poder sostenerla. Y eso hace que también hacía que la mamá por sus múltiples, la madre por sus múltiples labores y quehaceres y cansancio de la vida no haya sido afectiva con sus hijos. Entonces los hijos tenían que gestionarse solo sus emociones. No podían llorar porque es que no puedes llorar, no puedes sentir que esto es de esto, que me dijo, mira lo duro que a mí me tocó, mira los sacrificios con los que lo saqué adelante, y no lo valoran y esto y aquello. Lo primero que hay que hacer, y esto es básico, y si usted se supone que está escuchando esto es porque usted ya entendió todo lo que hemos explicado durante años en el canal acerca de que tenemos y debemos aceptar. Siempre que alguien nos haga algo, debemos pensar: si yo fuera esa persona, habría hecho lo mismo. Si yo fuera esa persona, auténticamente, con su historia, con sus recursos, con sus miedos, con sus padres, con su familia, con sus pensamientos, con su día de nacimiento, con su naturaleza de alma, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces comprendo, y cuando se comprende, el juicio se suspende. Esto es importantísimo que cada uno de nosotros lo haga, primero que todo con sus padres, nuestros padres, papá y mamá. Si yo fuera mi papá, hubiera hecho lo mismo con su entorno, el lugar donde nació, la forma en la que lo criaron, su mamá, su papá, sus hermanos, su familia, sus recursos, su educación, sus miedos, la fecha en la que nació. Hubiera hecho lo mismo que él. Si yo fuera mi mamá, hubiera hecho lo mismo con sus miedos, con sus recursos, con sus padres, con su crianza, con la fecha en la que nació, con la naturaleza de su alma. Y les estoy hablando de un padre, en mi caso personal, un padre Gesed, expansión, misericordia y en amor y la cosa, pero totalmente desequilibrado, y una madre muy saturnina, muy Shabtai, muy estructurada, capricorniana, Tevet, muy biná, muy organizar, muy estructurar, mandar, controlar, ¿verdad? Entonces, si yo fuera mi mamá, hubiera hecho lo mismo. Si yo fuera mi papá, hubiera hecho lo mismo. Cuando logramos entender esto y que no sea palabritas, el juicio se suspende y nos liberamos. Entonces entendemos que ni siquiera tenemos nada que perdonarle, ni al uno ni al otro. Simplemente ellos hicieron lo que podían con sus recursos. Si a usted, si a mí, si a nosotros nos ha costado tanto estudio, tanto conocimiento, tantos libros, tantas horas de estudio de Torah, tanto estudio, entender todo esto, que tenemos la facilidad de tener la información al alcance de nuestras manos con un clic. Imagínense ellos que no lo tenían. Tenían padres aún más ignorantes, con menos conocimiento y mucho menos recursos y herramientas para gestionar sus emociones. No había esa misma información, sí, como lo hay en este momento, que hay más bien demasiada.
información. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando la persona quiere tener relaciones estables, debe sanar su niño interior, debe sanar sus heridas de infancia, identificar cuáles son mis heridas. ¿Tengo herida de rechazo o tengo herida de injusticia o tengo herida de abandono o tengo inseguridades o qué tipo de heridas tengo en mí? Y ahí empezar a darme cuenta. Ok, por eso es que he atraído en mi vida este tipo de personas que se han convertido en mi espejo, porque esa otra persona viene y me refleja, en vez de verla a ella, veo mis inseguridades, veo mi herida de injusticia, veo mi herida de abandono y así reacciono, así me muevo, así actúo. La otra persona yo también me le convierto en su espejo y le muestro sus heridas. Entonces nos convertimos en espejo. Esa persona es mi espejo y yo soy el espejo de esa persona. Y recuerden que esa no es la idea. Lo que el otro debe ser en mi vida es una ventana donde yo asome mi alma hacia el infinito y la asomemos juntos. Esa persona asome su alma en mí y yo ser su ventana hacia el infinito para poder crecer y expandirnos a través del Gesed, por supuesto. Entonces, un niño que crece con padres emocionalmente distantes aprende que expresar vulnerabilidad no es seguro. En lugar de buscar apoyo externo, internaliza el mensaje de que debe depender de sí mismo. Y a eso le llama independencia, pero no es ningún independiente, ojo. ¿Sí? No es independiente. Porque de hecho suele pasar que depende de alguno de los dos padres para algo. Algo sigue recibiendo y no logra cortar ese cordón umbilical del todo, porque de una y otra manera está la inseguridad. Entonces, supuestamente soy independiente, me creo independiente, pero no hay esa emancipación. Y luego explicamos mucho esto en los shiurim de Da'at, y ahí está el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, cuando tenemos información que no merecemos. Cuando nos llegan epifanías y nos llega conocimiento, no lo podemos valorar. ¿Por qué? Porque no hay realmente, no hemos aprovechado lo que en su momento se nos compartió, ¿sí? Porque no lo creímos importante y resulta que eso había que entenderlo para luego poder entender otras cosas. Entonces, así se cierra la persona a la experiencia de recibir amor, que como digo, Cábala le cabe el recibir. Y se repite ese patrón en la adultez. Me cierro a la experiencia de recibir amor y cuando veo la persona que tiene este tipo de apego evitativo, estoy recibiendo demasiado amor de esta persona, eso es mucho para mí, no lo puedo gestionar, no puedo controlar. Esta persona es demasiado misericordiosa conmigo, no soporto esa misericordia. ¿Recuerdan la historia de las dos mamás que tienen un parto al tiempo? En la clínica están las dos dan a luz, pero el hijo de una muere y el hijo de la otra vive. Y la madre del hijo que vive, al ver el sufrimiento de la otra madre, le dice: te regalo a mi hijo. Y la otra hace una cara de rechazo enorme, porque ¿quién puede soportar tanta misericordia? ¿Quién puede soportar tanta misericordia? ¿Cierto? Me erizo. Entonces, esto pasa con estas personas. No es fácil porque ni ellos mismos saben que tienen un apego evitativo, que tienen una forma de relacionarse de forma evasiva, no lo saben. Entonces, como no lo saben gestionar y se protegen aislándose hasta que no vuelven a llenar su vasija con fuerza, con coraje, con valor para enfrentar las emociones. Tienen un poquito de valor y bueno, sienten de verdad algo por esa persona, porque ojo, no se vayan a confundir tampoco, hay personas que realmente tienen desinterés y que a usted no le importa 5 centavos. Entonces no se confunda, pero si realmente no es desinterés de esa persona hacia usted, sino que tiene una forma de relacionarse de forma evasiva y evitativa, evita los conflictos, no se comunica, no comunica su malestar, ni comunica ni siquiera sus sentimientos, le cuesta expresar ese te quiero, ese te amo, ese me hace falta, ese te extraño, porque aparte no lo recibió nunca, porque tal vez en su familia jamás le dijeron eso, no le daban un abrazo, no le decían te quiero, ¿cierto? Entonces no es fácil que esa persona se abra al amor.
Hay una relación importantísima en este tipo de apego relacionándolo con la cábala y son las klipot, que son las cáscaras que bloquean el amor. Y en la cábala, el concepto de clipá, tenemos un shiur completo de clipá, se lo voy a dejar en el primer comentario. Representan esas fuerzas que impiden que el Or Ein Sof, la luz divina, fluya libremente y entre a nosotros. Cuando hay un obstáculo, hay un problema, es una luz que intentó entrar y no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque usted no tiene espacio para que entre ese amor. Usted no tiene espacio para que entre esa luz. ¿Qué hay que hacer? Ensanchar mi cli. ¿Cómo lo ensancho? Con los secretos del cielo, porque la verdad es la que libera y este tipo de conocimiento es lo que nos va ensanchando el cli. Bien, entonces, siempre hubo un obstáculo, fue una luz que intentó entrar, un amor que intentó entrar y no pudo porque a usted no le cabe en su vasija, no le cabe en su cli. Imagínese que usted un vaso de agua, está lleno de agua, pero viene más, usted no tiene idea de la cantidad de agua que usted va a recibir en su vida. Agua, esa agua es la luz, es el amor, agua, pero se desborda, no la puede contener usted. Entonces ahí viene eso, ¿verdad? En el caso de la relación evitativa o evasiva, podemos identificar algunas klipot que encapsulan el corazón de la persona, lo vuelven un corazón de piedra, bloquean la capacidad de recibir amor. Está la clipá del miedo, temor a la dependencia emocional. Me da miedo enamorarme de esta persona y que yo llegue a depender emocionalmente de esta persona. Entonces, mejor evito las relaciones profundas. Evito los abrazos, evito las conexiones, evito hacer el amor, evito tener relaciones sexuales. Otra clipá es el orgullo. Creer que el ser autosuficiente es no necesitar a nadie. Yo no necesito a nadie, yo puedo solo porque así lo he hecho siempre. Porque al fin de cuentas, si no conté con mi familia, si no conté con mi mamá, si no conté con mi mamá, ¿qué voy a necesitar de usted? Si he podido solo hasta ahora. Pero precisamente eso es lo bonito de rectificar, entender que sí necesitamos del hombre, que así como la mujer necesita del hombre, el hombre necesita de la mujer, esa ayuda idónea. También está la clipá de la ilusión, la idea de que el amor y la cercanía solo traen sufrimiento. Voy a perder mi libertad, voy a perder mis noches de amigos, voy a perder mis noches de fútbol, voy a perder mis noches de amigas, voy a perder el poder pegarme toda la noche a hablar con una amiga que ni siquiera vive acá y poder conversar con ella bien, porque tengo que atender a la persona, porque tengo que... esa clipá es una ilusión de que si yo estoy cercano a alguien, yo voy a sufrir. Y yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Entonces, para no sufrir, usted debe evolucionar hacia un apego seguro y procurar encontrarse con una persona que tenga apego seguro, que tenga una buena autoestima, que sepa y que aunque todos tenemos heridas, ojo, todos traemos heridas porque todos tenemos un ticún, todos tenemos que hacer una rectificación. De pronto hay personas que hemos trabajado más nuestras heridas y aunque, bueno, tal vez creemos que están sanadas y algo las abre nuevamente y lo que sea, pero somos conscientes. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Lo que dice Jung, traiga lo inconsciente a su consciente. Inconscientemente usted está rechazando a esa persona que le gusta, que se siente bien con esa persona, que la quiere, que lo quiere, para evitar sufrir. Traiga eso, entiéndalo, tráigalo del inconsciente a su consciente y entiende, yo estoy haciendo esto y no es correcto, porque es que yo puedo ser feliz también, yo puedo amar y me pueden amar, porque yo merezco recibir ese amor, yo lo valgo. Entonces cada una de estas klipot actúan como una barrera que impide que la luz del amor, del Ein Sof, del amor divino penetre en la vida de la persona que tiene este tipo de apego. Por ejemplo, un adulto que tenga este tipo de apego puede racionalizar su distancia emocional diciendo, las relaciones solo traen problemas, yo quiero tranquilidad. Yo no voy a tener esa relación con esta persona porque es que yo lo que quiero es tranquilidad. Y esta afirmación no viene de la verdad, viene de la clipá de la ilusión. Esa clipá distorsiona su percepción del amor y lo hace tomar decisiones equivocadas y perderse de relaciones maravillosas. Otro aspecto de la cábala que tenemos que relacionar con la corrección espiritual, este ticún del apego evitativo, evasivo, es el ticún, ¿no? La cábala enseña que todos venimos al mundo con un ticún, una corrección espiritual que hay que hacer
para una persona con apego evitativo, el tikkun es sanar la herida del miedo a la cercanía, sanar la herida del rechazo y equilibrar ese con Egura, el dar y el recibir. Ahí está el tikkun y la solución. Ahí está. Entonces, si usted quiere coger su análisis de la naturaleza del alma, revise que muy probablemente ahí tiene que estar, que ahí radica el problema, en no saber dar y recibir. Algunas prácticas cabalísticas que pueden ayudar en este proceso de trabajar el dejar un apego evitativo o evasivo hacia un apego seguro incluyen la meditación en los nombres de Dios. El nombre Yud Hei representa la compasión divina, el Gesed. Meditar en este nombre puede ayudarnos a suavizar la rigidez emocional. También está Aleph, Lamed, Dalet, que se asocia con la apertura del corazón, con quitar todas esas clipot, ese corazón de piedra y que tenemos un corazón dulce. También hacer prácticas de Gesed, de bondad activa, dar, hacerse de acá, ayudar a las personas, dar, forzarnos para dar, entender lo bonito que es, participar en actos de generosidad sin esperar nada a cambio. Practicar la gratitud en las relaciones. Hubo este inconveniente, hubo este obstáculo, yo lo miro con gratitud. Lo miro con gratitud porque fue lo mejor que pudo pasar, porque qué bueno conocernos, porque qué bueno superar esto, qué bueno juntos poder seguir de la mano, qué bueno esto, qué bonito. Entonces, ver la gratitud. Gracias por estar en mi vida, gracias a Dios porque te puso en mi camino, gracias porque llegué a ese lugar y te conocí, gracias porque te cruzaste en aquella calle conmigo, gracias porque te acercaste y me saludaste, gracias porque aquel día compartimos esto, aquello. Gratitud en todo momento. Reflexionar sobre el sensum positivo en lugar de retraernos por miedo, esta persona retraerse por miedo, aprender a dar espacio sin desconectarse emocionalmente, ¿sí? Entonces, o a pedirlo, mira, yo quiero, yo todo está bien, pero simplemente me quiero organizar mi tiempo, listo, la persona necesita su tiempo, pero también entender que tener la consideración con el otro, porque la otra persona, ahí comienzan los conflictos, la otra persona supone cosas también como que, bueno, no me quiere, no le intereso, hay desinterés, y ahí empiezan las relaciones a fracturarse. Hay que crear relaciones donde haya equilibrio entre independencia y cercanía, porque sí o sí, a diario nosotros necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo a solas con nosotros mismos, a solas con Dios. Pero para estas personas, miren, hay algo, a mí una persona hace muchos años me decía, hazte violencia, hay que hacerse violencia, pero la violencia no es darnos latigazos, ni golpearnos, ni caminar de rodillas, sino madrugar a orar, a leer, a estudiar el Zohar, a estudiar los secretos del cielo, las parashot, y también hacernos violencia. Por ejemplo, si hay una pareja, una persona que necesita que las cosas se nos solucionen ya, que no es un apego ansioso, ojo, no es ansiedad, miren lo que la palabra dice, airaos, es una orden, enójese si quiere, airaos, que está entre signos de admiración. Airaos, es imperativo, hay que airarse. Cuando la persona se enoja en la medida que tiene que enojarse, lo que tiene que enojarse, con quién tiene que enojarse, cuándo tiene que enojarse y cómo tiene que enojarse, es una ira santa. Entonces la Biblia dice, airaos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es imperativo. Es decir, si usted quiere enojarse, enójese, pero solucione, resuelva antes que amanezca. Las personas no deben dormirse enojadas. No deben dormirse enojadas. Si bien pueden tener, necesito espacio para mí, para esto, listo. Pero procure resolver. No dormirse enojado, no dejar de hablarse, no dejar de tener ese contacto, esa comunicación.
Así como la persona que quiere solucionar las cosas ya, tiene que hacerse violencia en cuanto a que, ay, sí, yo quisiera estar ya con esta persona, yo quisiera hablarle, yo quisiera arreglar, yo quisiera decirle todo esto que ya solucioné en mi mente y contarle y decirle, mira, es que la solución es esta y yo quiero que tú sepas esto y yo quiero que tú sepas aquello. Esa violencia que se deben hacer estas personas que tienen el deseo, esas ganas de solucionar ya, se hacen violencia para darle el tiempo al otro, de apego evitativo o evasivo, para poder que no se sientan acosados, que no se sientan intimidados, que no se sientan invadidos. Pues esa persona con apego evitativo también debe hacerse violencia. Y si de pronto se siente desbordado con tanto cariño o amor del otro, pues hágase violencia y aguántese el otro poquito, y cuando viene a ver ya puede dar la misma cantidad de amor. O por lo menos puede dar mucho más de lo que ha dado toda su vida. Tiempo, amor, caricias, palabras bonitas, tiernas, comprensión, misericordia. Este tema se me hace muy importante por todo lo que se ha movido en el cosmos en este tiempo. Cojaf retrógrado, Mercurio retrógrado, Venus retrógrado, no así. Y desde la perspectiva de la Cábala, el apego evitativo es una manifestación de un desequilibrio entre Gesed y Geburah, entre la misericordia y la restricción. Esto se refuerza además por Klipot, estas cáscaras que bloquean la receptividad del amor. El no saber recibir amor, no sabemos recibir amor por esto y esto que ya se explicó. Y además está el Tikkun, la corrección espiritual de este patrón, implica reconocer estas barreras. La verdad libera. Si la persona reconoce, yo tiendo a actuar con apego evitativo, evasivo, evito conflictos, evito cercanía, evito relaciones íntimas, pues la persona debe trabajar en la expansión de la capacidad de recibir amor. Y ahí viene ese hacerse violencia. Para mí esto es mucho, pero yo voy a recibirlo. El Omer ayuda muchísimo a equilibrar esto, a que esto sane. Es muchísimo. A personas narcisistas, las narcisistas no tienen solución, pues yo pienso que depende del grado, ¿no? Hay narcisismo que sí, pero hay narcisistas que no, ya rayan en la psicopatía y no, pero el apego evitativo se puede sanar, el apego ansioso se puede sanar, el apego desorganizado se puede sanar, el nivel de egocentrismo se puede sanar. Entonces hay que trabajar en la expansión de la capacidad de amor. No dejen de hacer la cuenta del Omer. Eso es maravilloso y eso les va a ayudar a ustedes a crecer, a evolucionar, a dar un salto cuántico, a aumentar su nivel de conciencia. Permitir que la luz divina fluya con mayor plenitud en su vida. Y cuando usted vaya camino a un apego seguro, usted va a ver la diferencia de que amar no tiene por qué doler. El amor lo único que tiene que ser fácil. Y hablando y comunicándonos de forma madura, con la verdad, sin gaslighting, yo no dije eso, yo sí dije eso, aceptando los errores cuando haya que aceptar. Lo que pasa es que además el ego nos impide reconocer, sí, mentí, sí, me equivoqué, sí, no debía hacer esto, sí, es verdad. Yo más bien, y creo que se los he comentado, yo he tenido que trabajar más bien la obsesión con la verdad, porque lo hablamos también en un shiur de edad, que las virtudes se vuelven averot, las virtudes, las midot, se vuelven transgresiones. Entonces, por ejemplo, la verdad, cuando hay una obsesión de verdad, yo me doy cuenta que alguien está mintiendo si no le diga que está mintiendo. Por respeto muchas veces no lo digo, pero a veces cuando la persona ya se está pasando de piña, pues yo digo, me mentiste en este día, me mentiste tal día. A la persona no le gusta porque se ven descubiertas, se ven evidenciadas y piensan que es que el otro va a salir a vengarse o a tomar represalias o a rechazarlo o a manipularlo porque ya me equivoqué contigo y me pillaste. No, si bien es cierto, la verdad se convierte en transgresión cuando en nombre de la verdad somos crueles. Y eso me ha tocado trabajarlo muchísimo porque he llegado a ese nivel de pronto sí, cuando quiero cerrar completamente una puerta con alguien, aunque lo que esté diciendo sea verdad, no lo digo en el momento en que lo debo decir,
ni lo digo como lo debo decir, sino que lo digo en un mal momento en el que obviamente se va a tomar mal y lo digo con un tono fuerte. Entonces, obviamente, es más crueldad que verdad. Y eso hiere. Entonces, todo eso hay que corregirlo, todos tenemos cosas que corregir, pero los invito a que busquen, si se identifican primero que todo, por supuesto ustedes mismos con esto y lo trabajen y sepan, y porque es que, miren, la mayoría de personas que tienen este tipo de apego evasivo y evitativo ni siquiera lo saben. Saber algo, aceptarlo, entender que, hombre, si yo tengo rasgos de este tipo de actuaciones, yo me voy a corregir. Yo me voy a corregir porque yo quiero tener una relación estable, porque yo me quiero sentir amado, quiero saber, no me quiero morir sin saber lo que es amar y ser amado, quiero ser feliz y no tenerle miedo a la felicidad. Nunca es tarde. Nunca es tarde para sanar el niño interior, nunca es tarde para dejarnos amar, nunca es tarde para amar, nunca es tarde para perdonar a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestras familias. Nunca es tarde para comprender. Entonces ahí entendemos hasta que no hay nada que perdonar, simplemente dejamos de juzgar y los entendemos y los queremos así. Los queremos así. Bien, en estos días yo le decía a alguien, es que no hay ex mamás, no hay ex hijos, no hay ex hermanos, no hay ex papás. También podríamos hacer el ejercicio de pensar que no hay ex parejas y tomar la decisión, porque el amor es eso, decidir. Yo decido, te voy a amar y me voy a dejar amar, y todos los días me levanto y vuelvo y lo decido. Y digo, bueno, sí, a pesar de, aquí estoy, porque así me ama Dios a mí, a pesar de. Entonces, ¿por qué yo me voy a creer más que tú y no te voy a amar a pesar de? Estas tres personas además les cuesta mucho confiar y piensan, de esto tan bueno no dan tanto, y de esto tan bueno sí dan tanto. Así que atrévase a querer, a dejarse querer, a amar y a dejarse amar, porque el amor es maravilloso. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.